Sí, ciérralo, sí, sí. Bien, ¿paz de Cristo? Amén. O shalom, shalom, como dice el hermano. Tome su lugar. Amén. Bueno, sé que andamos un poco limitados con el tiempo. Y bueno, gracias a Dios por eso, ¿verdad? Me toca compartir un poco acerca de la multiplicación y expansión celular. Cuando hablamos de multiplicación, hay tres temas que son muy importantes aprender y entender. Y uno que el hermano estuvo tratando un poco acerca de él hoy es acerca de las metas y controles para la multiplicación. Fíjese que cuando la iglesia está inmersa en el sistema celular, el crecimiento tiene que ser algo deliberado. Me refiero que se le tiene que poner número, se tiene que poner metas, se tiene que programar el crecimiento. Aunque nosotros sabemos que el crecimiento, ¿quién lo da? Es Dios. Pero el crecimiento viene como consecuencia de lo que la iglesia hace. Y digo esto en base a lo que dice el libro de Hechos, creo que lo mencioné ayer. El libro de Hechos dice: todos los días en el templo, por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Luego dice: por la mano de los apóstoles eran hechas maravillas, milagros, señales. Y al final dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban a ser salvos. Yo le digo al liderazgo, cuando trabajamos con ellos, en las noches de visión, en las reuniones con ellos, les digo: si nosotros hacemos la parte que nos toca, lo demás Dios lo hace. Y eso es cierto. ¿Cómo una iglesia, si no evangeliza, cómo piensa bautizar? Si no hace actividades para los amigos, si todas sus actividades están centradas pensando en la iglesia, jamás va a tener un crecimiento. Y sí va a bautizar a los hijos de los hermanos, los hijos del pastor. Ese va a ser el bautismo que va a tener. Pero no va a llegar gente nueva a la iglesia. Se tiene que hacer algo ya deliberado, planificar deliberadamente para que la gente nueva llegue a la iglesia. Entonces, ese es lo que tiene que ver metas y controles. Y luego la cuestión de la rendición de cuentas. Para eso son los controles. Nosotros cada semana sabemos cuánta gente fue a los hogares de bendición, cuántos amigos fueron a los hogares de bendición, cuántas visitas se hicieron, visitas pastorales, visitas de evangelismo, visitas de discipulado. Toda esa información la tenemos. La ofrenda que se recoge en los hogares de bendición. Y mire, pareciera como que no es importante, pero fíjese, la gente aprende. Yo les decía ayer que practico mucho el evangelismo sistemático personalizado. Y algo que siempre me ha gustado hacer es que a la gente, yo no les hablo del diezmo ni de la ofrenda antes del momento en que ya está programado dentro del manual o de las lecciones que comparto. Y cuando me toca dar el tema, no soy insistente en eso. ¿Y sabe cuál es el resultado? Que la gente aprende, que me preguntan, que se interesan en saber. Y déjenme decirle que los dos grupos que dirijo dentro de la iglesia son los grupos que más ofrendan. ¿A ver? ¿Por qué? Porque mi esposa y yo hemos decidido ser ejemplo para ellos. Entonces, la gente ve cómo ofrendamos y aprende. Creo que alguien hablaba hoy del discipulado, parece que el hermano Mancilla mencionaba eso, ¿no? De que nosotros somos modelo en todo, hermano. En todo somos modelo. Y la gente nos va a buscar y nos va a preguntar, porque hay un discipulado que se hace sistemático, pero está el discipulado que es como el que hacía Jesús, ¿no? Cuando se sentaba a comer y le preguntaban. Ese también es un tipo de discipulado. Y ese tipo de discipulado es muy bonito porque se desarrolla la convivencia, la amistad, una relación, hermano, tan bonita con los discípulos.
los más recientes discípulos que tenemos con mi esposa, fíjese lo que me decía hace unos días el hermano. Dice, hermano, dice, a ustedes nosotros lo vemos como familia, como la familia que no tenemos acá. Y cuando pasan días que no los vemos, dice, ya los extrañamos. Qué bonito es saber y sentir eso. Pero eso se da en el desarrollo de esa relación de discipulado, pero también de amistad que va creciendo y se va formando ese círculo que tenemos con la gente que Dios nos permite ganar. Amén. Entonces, metas, controles. El segundo tema que tiene que ver con la multiplicación es la supervisión. Acuérdese que lo que no se supervisa no se hace. Amén. Lo que no se supervisa no se hace. Y por eso es muy importante, y nosotros somos insistentes en esto. Los supervisores que tenemos, cada 4 grupos tienen un supervisor, con la idea de que por lo menos una vez al mes reciban una visita, los grupos. Y es importante esta relación porque el supervisor es la autoridad inmediata de los líderes. Un líder nunca se va a sentir desatendido, nunca se va a sentir abandonado, porque siempre tiene gente cerca de él. Y después del supervisor está en la estructura que nosotros tenemos, está el ministro de red, así le llamamos, y después está el coordinador de ministerios y el pastor. Entonces, es más o menos el orden jerárquico que tenemos establecido, que les decía que a medida que la iglesia crece, esa estructura puede crecer. Y la idea aquí es que siempre el líder, siempre la persona que está trabajando con nosotros, sienta que está acompañada, que no está solo, nunca va a estar solo. Y siempre tratamos de prestarle mucha atención a nuestro liderazgo, porque hermano, la gente que trabaja lo hace de manera altruista, lo hace de manera por amor a la obra, y merecen mucho que nosotros los cuidemos también a ellos. ¿Amén? Entonces la supervisión se hace para ganar, para crecer y para multiplicar. Ese es el enfoque de la supervisión. Y como dije, también brindar siempre ese acompañamiento pastoral. Y el tercer tema que tiene que ver con la multiplicación es la aplicación de los ciclos para el crecimiento y la multiplicación. Yo creo que ese es la columna vertebral, pudiera decir, del crecimiento, los ciclos. Porque los ciclos, haga de cuenta que es el proceso por el que llevamos nosotros a las personas hasta llegar a su madurez espiritual. Desde que los tomamos acá, desde que los invitamos, que ellos no saben nada de iglesia, hasta que viven sus discipulados y se integran a algún ministerio. Entonces, para mí, a nivel así muy general, esos son los 3 temas que tienen que ver con la multiplicación. Y bueno, estaba pensando en cuál me enfoco. Y me voy a ir al tercero, que es la aplicación de los ciclos, que como les decía ayer, yo sé que no les estoy compartiendo algo nuevo, yo sé que ustedes han escuchado de esto, yo sé que ustedes han estado pendientes a través de diferentes modelos, porque como se dijo ayer, el sistema celular, hay diferentes modelos, pero los principios donde usted vaya van a ser siempre los mismos. Y lo importante acá es que mantengamos los principios, que los adaptemos quizá a nuestra necesidad, a nuestra cultura, pero que no se pasen por alto los principios. Yo viví algo ¿cómo diría? En la experiencia propia. Trabajé toda la vida en Tabasco, en la que era la primera iglesia ahí en Villahermosa, y aprendí todo el trabajo celular, desde ser líder hasta ser pastor de sector. Pero cuando me voy a Estados Unidos, y aunque fui a una iglesia latina, a una iglesia de mexicanos, la cuestión cultural, hermano, es diferente. En Estados Unidos la gente está ocupada en el trabajo, y es difícil que la gente haga un espacio para las reuniones de grupo. Cuesta muchísimo.
y les platicaba que en el arranque se desaparecieron, de 5 grupos se desaparecieron 2. Un líder antes de la primera reunión renunció, solo me quedaron 3. Bueno, con esos 3. Porque esto es importante. Si hay algo que nosotros debemos de tener, si queremos tener éxito en el trabajo celular, es perseverancia. Amén. Las cosas a la primera muchas veces no salen, pero hay que insistir, y eso lo aprendí de mi pastor, el pastor Israel. Él era alguien insistente. A veces cuando algo salía mal, decía, la regué, pero aprendí. y no dejaba de luchar, no dejaba él de esforzarse. Entonces, en la experiencia que les comento allá en Estados Unidos, créame que no fue sencillo, y solo tuve 5 meses. Sin embargo, Dios nos permitió que esos 3 grupos arrancaran bien. Yo creo que si Dios me hubiera permitido seguir en Estados Unidos, ya tuviera unos 500 miembros ahí en esa iglesia. Porque, hermano, cuando el sistema arranca y se aplica bien, solito se va reproduciendo. ¿Por qué? Porque la gente ya nace en la visión. Los líderes que ponemos son líderes que nacen en las células, que aprenden el trabajo de las células y que aprenden a amar también la visión celular. Amén. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y Dios quiera que muchos de nosotros querramos aplicar la visión celular, y yo estoy seguro que les va a dar resultados. Al principio da dolor de cabeza, al principio cuesta, pero cuando ya se encarrila, nada lo detiene. Amén. Entonces, yo le decía al hermano Samuel, de nuestra parte, lo que podamos aportar, con mucho gusto lo vamos a hacer, y estamos para servirles en lo que ustedes necesiten. Voy entonces a enfocarme a la aplicación de los ciclos para el crecimiento y la multiplicación. En esto tenemos que ser muy cuidadosos. Hace rato platicaba con el hermano Armando, creo que por ahí es el hermano Armando. A nosotros nos tocó compartir en la primera de Guadalupe, en Monterrey, el sistema, la visión celular. Y cuando en la institución quisieron poner esto, hicieron algo que estaba explotando al liderazgo. Y es que metieron 4 ciclos en el año. Era una locura. ¿Y qué pasaba? Lo que ocurría era que en un grupo, por ejemplo, vamos a suponer que los hermanos de aquí al frente son una célula. Entonces, se les pedía a ellos, no, tienen que ganar uno, y todos en el primer ciclo. Cada quien buscaba uno, pero solo duraba 3 meses. Bien, lo llevábamos al evento puente, lo llevábamos al encuentro, se bautizaba. Pero una persona en 3 meses, no todos viven una conversión. Hay gente que se bautiza y se viene a convertir a los 3 años. Algunos nunca se convierten. Amén. Y son pastores. ¡Alábale! ¡Alábale, cara de palo! Es que el bautismo es una cosa, la conversión es otra. No vinieron los que no se convirtieron. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, vamos a suponer que el hermano Samuel traía un discípulo, lo bautizaba, pero como ya venía el otro ciclo y le pedían que tenía que anotar a otro, dejaba a lo abortaba, porque a eso equivale un aborto. Lo abortaba y agarraba a otro. Bueno, eso es crecimiento biótico, Sí, químico. sí, pero no había una afirmación, no había, ¿cómo diría? No había una consolidación de la persona, porque como el sistema estaba mal planteado, exigía mucho, y la gente, por querer hacer las cosas, no lo hacían de mal, sino porque como se los exigía. Entonces nosotros hicimos algo diferente. Nosotros dijimos, bueno, a ver, estos hermanos, en este primer ciclo ustedes todos van a buscar, pero yo no le voy a exigir a Nestalí, si no encontró, no le voy a exigir, pero estos 2 hermanos ya encontraron, bueno, ustedes. Pero a ellos en el segundo ciclo yo no les voy a pedir que lleven otro, porque tienen que guiar a los que ya tienen hasta que terminen su proceso.
Entonces los otros 2 hermanos, ahora ustedes nos ayudan. Y en el otro proceso, si fueran 3, los otros hermanos. Por eso decía que no se pueden establecer metas. Sería una locura que si en el grupo yo tengo 6, yo les diga, hermanos, 6 los vamos a ganar en el primer ciclo. Porque eso equivale a que sí los van a bautizar, pero a medio año los van a abandonar. Porque tienen que buscar otros 6. Entonces, por eso las metas se tienen que establecer de una manera correcta, pensando a futuro. Amén. Aunque pasan milagros bonitos dentro de los grupos. De repente tenemos problemas que son bonitos. Por ejemplo, a mí me pasó una ocasión, yo llegaba a evangelizar a una señora. Y esa señora enfermó y murió. Pero antes de morir ella llama a la familia y les pide que sigan el camino que ella empezó. Entonces yo empiezo a evangelizar a la familia y se me bautizan 5 en el mismo bautismo, de la misma familia. Ah, qué bonito eso, ¿verdad? Tuve quintillizos, pero dan dolor de cabeza. O sea, por eso Pablo decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, porque dan dolor de cabeza, hermano. La gente nueva. A veces cuando tienen problemas matrimoniales ahí va uno. Y como decía la canción, y nos dan la 1 y las 2 y las 3 ahí aconsejando, ¿verdad? Platicando con las personas y si no les pasa que parece que todos los que le dijiste que no hagan eso hacen. Y ahí sigue dolorcitos de cabeza. Con los nuevos pasa así. A mí me pasó con estos últimos discípulos. Una ocasión de broma los vacilábamos ya después de que pasaron el proceso, porque una vez fuimos a dar consejería con mi esposa. Tabasco es muy caliente, allá da sed y mínimo se antoja una coquita. Y hermanos, estuvimos horas y horas y ni un vaso de agua nos dio. Y ya luego en confianza se lo dijimos y ellos se reían, ¿no? Pero ya era otra etapa. Entonces se sufre, hermano, y a veces ese es el precio que algunos no quieren pagar, porque sí se tiene uno que invertir. Y tanto el pastor como el liderazgo, que para nosotros el liderazgo es la gente más comprometida que hay en la iglesia, y de ahí se va reproduciendo. Entonces quería hacer ese preámbulo de los ciclos, porque les decía que nosotros ya en esta etapa que estamos solo decidimos hacer 2 ciclos. Hacemos uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre, y le damos al líder el tiempo para que pueda trabajar bien con las personas, de modo que los puedan llevar a una conversión, porque eso es lo importante. Siempre no conformarnos con llevar a la gente al bautismo, sino que de verdad viva una conversión. Y repito, hay gente que se bautiza y no se convierte. Yo tuve una experiencia también, evangelizaba a un hombre que era alcohólico, y ya después de que se bautizó, él me platicó por qué se bautizó. Y mire por qué se bautizó. Dice que él dijo, pobrecito el hermano Gilbert, viene cada semana, ya me voy a bautizar para que deje de venir, dice él. Y se bautizó, pero como dijo el profeta, no contaba con mi astucia. Amén. Después de que se bautizó, yo seguí llegando, porque hay algo que hay que aprender y entender. Se tiene que hacer el evangelismo y el discipulado. Amén. Y no abandonar a las personas. O sea, repito, no con el bautismo ya está listo, no. Entonces yo seguí. Él ya falleció, pero gracias a Dios falleció en los caminos del Señor. Amén. Porque hubo un seguimiento. Porque después de bautizarse yo no lo dejé, no lo abandoné. Seguí con él hasta que hubo una conversión, vivió una conversión. Y creo que eso es importante, que nos enfoquemos en ello. Imagínense, eso hablando de un trabajo personal, pero si yo me multiplico en 40 líderes, hermano, en la iglesia, son 40 los que están haciendo lo mismo que yo hago. Por eso es importante que nosotros podamos reproducirnos en el liderazgo, que la visión la podamos transmitir de una manera correcta. Y lo que les decía ayer, ¿no? Mi suegro era a propósito repetitivo.
y lo decía cada rato y en cada culto, y algunos decían, no, ya el pastor aburre con lo mismo y todo, pero era la forma como la gente se lo grababa y lo hacía. Amén. Entonces uno tiene que ser insistente, aunque alguno se fastidie. Amén. Entonces, creo que el hermano, ¿cómo es que le llamó? Y, a eso, ¿cómo decía usted? Recirculación. Y es lo que usa la mercadotecnia, ¿sí o no? Usted ve el mismo comercial a cada rato. Y sí o no, a veces usted está comprando algo que usted ni necesita. ¿Por qué? Porque la tele lo programó. Yo una vez compré una cosa para hacer ensalada, nunca la usé, se pudrió ayer, hermano. Porque lo vi en la tele y vi que salían bonitas las ensaladas. Nunca hice una ensalada. Se nota. Oye, ese es más personal. Bueno, la vida física es un ejemplo de desarrollo hasta alcanzar la madurez. Dios hizo que la vida física fuera cíclica. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Cuando hay salud, la vida tiende a crecer normalmente. Esto es importante. Si la iglesia está sana, la iglesia se reproduce. Amén. Amén. Si una célula, si un grupo está sano, se va a reproducir. Y la clave en los grupos es el liderazgo. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos para elegir el liderazgo. Tiene que ser un proceso de búsqueda de Dios, de mucha oración, y aún así nos vamos a equivocar. Si Jesús le salió un Judas y era Jesús, imagínense. Así que nosotros alguien nos va a fallar. Y eso no nos debe de desanimar. No nos debe desanimar. Al contrario, nos debe retar para seguir adelante. ¿Amén? Entonces, en la vida espiritual y moral, ese proceso se vive. Voy a explicarles ahora la estrategia que usamos para desarrollar la vida espiritual de las personas que ganamos. ¿Amén? Acuérdense que tenemos el gran mandamiento, ¿no? Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo le digo a los hermanos, usted predíquele a todos, que usted no convierte a nadie. Porque a veces cometemos, le decimos a los hermanos, ¿por qué no evangeliza el que esté a su lado? Es que ese es catoliquísimo. Y entonces, ¿a quién vas a evangelizar? Amén. O sea, a veces no tenemos un enfoque evangelístico. Y a veces queremos que la gente llegue sola. Miren, sencillo. Nosotros, yo le digo a los hermanos, equivocamos la oración, porque nosotros oramos por la cosecha. Y Jesús no dijo que oremos por la cosecha, ¿o sí? Dijo que oremos por obreros. Pero sí o no, dentro de las semanas tenemos la semana de orar o de clamar, o como usted le llame. ¿Y por quién oramos? Por la cosecha. Y hermanos, si nosotros salimos, miren, de eso usted no mete en su comunidad, vaya, entregue un folleto, vaya, predique, y va a ver que hay mucha gente necesitada del evangelio. Pero no lo sabemos porque no nos damos una vueltecita en el vecindario. Es más, a veces la gente no sabe que hay una iglesia ahí cerquita de ellos. Yo escuchaba, no me acuerdo cómo se llama el pastor de Chicago, una iglesia muy grande, Bill no sé qué, Bill Hybels creo que es. Y él platica que un día dice que andaba por el estacionamiento de su auditorio y se encontró un vecino que había perdido su gato, y dice que el rápido por el radio le dijo a los servidores, a los trabajadores, que ayudaran para encontrar el gato del vecino. Y en eso se pone a platicar con el vecino y le dice, oiga, ¿y aquí qué es este edificio? Y dice que él se sorprendió. Un vecino no sabía que ahí era una iglesia. Y dice que eso lo llevó a él a hacer un folleto donde puso qué tipo de servicios ofrecía la iglesia, cómo la iglesia podía bendecir a la comunidad, y dice que mandó a repartirlo por todo el vecindario. Amén. Si nosotros hiciéramos lo que hacen los hermanitos, aquellos que salen casa por casa, amén. Y a veces nosotros los criticamos, no, que es una doctrina falsa, que no sé qué cosa, pero la predican y ganan gente y se multiplican. Y nosotros que presumimos que tenemos la doctrina verdadera, la tenemos guardadita. Entonces,
Las células, los hogares de bendición, los grupos pequeños, como le llamen, nos sirven para eso. Y mire, decía, el líder es importante, pero el anfitrión es importante. No busque anfitriones de los que les gusta tener la puerta cerrada porque no va a llegar nadie. Hay gente que es buena para atraer personas. A esa gente es la que tenemos que buscar como anfitriones. Porque, hermanos, si usted encuentra uno así, se multiplica porque se multiplica. Amén. Muy bien. Entonces, en Juan 8, 31, 32 dice Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Aquí Jesús dice que se necesitan, para ser discípulo, tres cosas más aparte de creer. Ser creyente no hace a las personas discípulas. Amén. Acuérdense que hacemos la diferencia entre un creyente y un discípulo, ¿verdad? Se necesita permanecer en su palabra, conocer la verdad y ser libres para ser verdaderos discípulos. Amén. Ahora, en el sistema celular hay un propósito, y es el propósito eterno de Dios, que no es solamente salvar a la gente del infierno, sino transformar la vida de cada creyente. Es decir, mientras los llevamos al cielo, hay que enseñarlos a vivir aquí en la tierra. Hay que enseñarlos a ser diferentes aquí en la tierra. Yo evangelicé a un muchacho que era de Veracruz, de una zona que tienen fama que mal hablan muchísimo. Y ese muchacho, cada vez que platicaba conmigo, se le iba una y otra leperada y otra leperada, y ya estaba bautizado. Y lo fácil era excomulgarlo porque ese tenía al diablo adentro seguramente. Pero yo hice un trato con él, le dije: ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Cada vez que tú digas una mala palabra, yo te voy a decir "hey", y vas a corregir. Y así lo hicimos. Para no hacerle larga la historia, ese muchacho hoy es pastor. Amén. Entonces, necesitamos entender cuál es el propósito de lo que hacemos, y es transformar la vida de las personas. Y dije, eso lo enseñamos a través de los hogares de bendición o de las células. Amén. ¿Cuál es el propósito? Se ha repetido aquí mucho: que las personas, que todos lleguemos a la imagen de ¿quién? De Cristo, que nos parezcamos a Cristo, que seamos capaces de ser influencia también para que otros puedan salvarse. Ahora, son los 4 enfoques del sistema célula, que se ha repetido aquí hasta el cansancio, que es ganar, consolidar, discipular y enviar. Amén. En el ganar es evangelizar de una manera eficaz. No es evangelizar al rumbo. Yo veo a esa gente que se sube a los camiones en la calle, que pone una bocina. Está bien ese evangelismo, pero siento que no es un evangelismo eficaz, porque no tiene un enfoque. Amén. Ahora, cuando queremos un evangelismo eficaz, necesitamos enfocarnos primero, como Jesús dijo. ¿Qué dijo Jesús? Para que sean testigos primero, ¿dónde? En Jerusalén. Me enfoco en mi familia, me enfoco en mis amigos, en mis vecinos, mis compañeros, con el objetivo de que sean salvos. Es decir, ya el Señor marcó cuál tiene que ser la línea, y solo seguir esa línea. Ahora, ganar es el principal objetivo de las células. Si una célula, si un grupo pequeño no cumple con este objetivo básico y no se multiplica, el grupo pierde su razón primordial de ser. Y esto va a traer como consecuencia en la disminución de la vitalidad espiritual de la iglesia. Amén. En los grupos, en la reunión de alcance o la reunión evangelística, como le llamen, acostumbramos a refrigerio. Pero yo le digo a los líderes: si no tiene amigos, no dé refrigerio. ¿Para qué? Si el refrigerio es un pretexto para acercarnos a los amigos. Y luego resulta que hasta empiezan a haber problemas por el refrigerio. No, que yo cuando me toca traigo pizza y la hermana pura galleta y no sé qué. Se vuelve un problema. Entonces, nosotros hemos dado la indicación, es que no es una competencia de refrigerio tampoco. El refrigerio tiene un enfoque, pero eso puede ser con un refresco, puede ser con una galletita, puede ser con algo tan simple. Porque lo importante en la reunión
es que haya amigos. Y para eso es el refrigerio, para detenerlo un ratito allí, para amistad con él, para acercarnos a él, para conocerlo. Ese es el pretexto. No es competir por el refrigerio. Les digo que a veces pasan problemas bonitos en los grupos. Mi esposa, ella por mucho tiempo ha sido líder de grupos. Y a ella le pasó un caso en una ocasión. Yo era su supervisor. Y entonces andaba desesperada porque no avanzaba y me dice: mira, ¿qué vas a hacer con el grupo? La gente no quiere llegar, yo creo que yo no sirvo de líder. Y se me quejaba. Pero como era mi mujer, yo no le hacía caso. Amén. Entonces, como vio que no le tomaba la palabra de poner otro líder o desaparecer el grupo, porque algo importante, no desaparezca grupos. Eso va contra la visión de multiplicación. No desaparezca grupos. Es un error que si acá se reúnen 3 y acá 3 usted los una. No, esos 3 que trabajen. Amén. Si esos 3 se ganan 3, ya van a ser 6. Y así se puede ir multiplicando. Pero no desaparezca grupos. Creo que, no sé si es el pastor Cho, que tenía grupos que le llamaba 3x3. No sé cuál usaba esa estrategia. Pero yo les he dicho a los líderes: si tan solo queda el líder y el anfitrión, con esos hacemos un grupo. Pero no hay que desaparecer los grupos. Hay que incentivarlos, hay que enseñarlos, hay que ver qué es lo que está fallando y motivarlos a seguir adelante. Amén. Entonces, mi esposa ya quería renunciar porque a la reunión de planeación a veces solo llegaba ella y otra hermanita, y a veces habían 3 nada más. Y yo le dije: mire, es sencillo. Cuando no llegue nadie más, oren. Nada más oren. Pónganse a orar. Y entonces ella le dijo a los hermanos del grupo, le digo: miren, los jueves, porque se reunían los jueves, el grupo empieza a las 7, pero a las 6 yo voy a estar aquí orando. Les invito a que vengan. Y a veces estaba sola, pero de repente empezaron a llegar 2 hermanas, 3 hermanas. Para no hacerle larga la historia, ese año ese grupo llegó a 30 personas. Ya era una misión lo que tenía ahí. Amén. 30 personas. De modo que cuando se dio la multiplicación, no lo bipartimos, lo tripartimos. Salieron 2 grupos de la célula madre. Entonces, uno tiene que buscarle una solución, pero una solución favorable. No retroceder, sino siempre pensar en avanzar. Amén. Entonces recuerde, se tiene que cumplir con este enfoque: ganar. Amén. El segundo es el consolidar. Es ayudar a las personas ganadas a que maduren en su fe, que crezcan en su conocimiento de Cristo y que aprendan a ser fieles y permanezcan echando raíces en la iglesia, que tengan identidad. En el consolidar tenemos que formar identidad en las personas. Y eso, hermanos, se logra a través del proceso del discipulado. Estar trabajando con ellos, estar siempre atentos a ellos. Y hay cosas que ellos van a aprender. Bueno, acuérdense que venimos de una institución donde había muchas reglas. Y también, en mi caso, yo nunca hablaba de la disciplina en cuestiones de ropa, de alhajas, ni nada de eso. Pero mire qué pasó con los últimos discípulos que tuvimos. Dice la hermana, un día dice ella, y lo dio como testimonio, dice ella: yo no sé, dice, cuándo dejé de usar alhajas. Porque yo era, dice ella, de que me ponía unas de esas que llamaban la atención. Pero hace tiempo, dice, que yo me di cuenta que no me las pongo. Y no me desespero. Estoy hablando algo quizá insignificante. Pero en ese tipo de cosas que aparentemente son insignificantes, también los cambios se dan en cosas muy importantes. Por ejemplo, ellos eran de que se hablaban con mal habladas con el marido. Y ellos ahora testifican del cambio que hubo en ellos, la transformación que hubo en ellos. Y todo eso a través del proceso de la consolidación. Que, hermanos, todo eso está pensado en los temas que se imparten en los grupos. Hablamos ahí del carácter, hablamos de los compromisos sociales, hablamos de economía, hablamos de las responsabilidades
de la familia, del esposo, de la esposa, de los hijos, todo eso. Amén. Entonces, consolidar implica que cuidemos a cada nuevo creyente hasta que Cristo sea formado en él. Si en el grupo pequeño se pierde este objetivo, el esfuerzo de alcance se reduce a nada y no va a haber crecimiento. Van a seguir los mismos de siempre, los mismos hermanos de siempre, nada más que más viejos. Amén. Y no debe ser así. En los grupos siempre debe haber gente nueva. Amén. La tercera fase es el discipular. La célula debe prestar mucha atención al entrenamiento teórico práctico de cada persona consolidada para producir nuevos líderes, quienes al ser capacitados ayudarán en la multiplicación celular al ser enviados a una nueva célula. En el discipulado ya los ocupamos, ya los empezamos a entrenar para que estén ellos en la capacidad de ir y formar un nuevo grupo. Yo ahorita puedo salir con confianza, yo sé que los discípulos que Dios nos permitió formar van a desarrollar la reunión. Y yo les tengo dicho a ellos, no importa si no vienen todos, hacen la reunión. Amén. ¿Por qué? Porque yo creo que esa es la parte que tenemos que enseñarles a ellos, la perseverancia. Que no importa si hay dos, si hay tres. ¿Sí o no dice la Biblia que donde están dos o tres, ahí está el Señor, verdad? Así que si hay dos, ya hay quórum para que el Señor esté. Entonces la reunión se tiene que hacer. Amén. En el grupo se forman los futuros líderes de célula, en el entrenamiento. Yo no estuve muy de acuerdo con algo que por un tiempo enseñamos, donde decíamos que el líder era el único que podía compartir. Y yo dije, bueno, ¿y cómo vamos a formar a los demás si no les damos chance? ¿Cómo los vamos a entrenar si no practican? Entonces yo cambié eso y en mi caso empezamos a poner a la gente, aunque fueran nuevos, que compartieran. Y ahí está el líder para moderar. Cuando dices algo equivocado, rápido el líder tiene que intervenir para corregir. Pero es la forma como ellos van creciendo, van perdiendo el miedo, se van entrenando y van adquiriendo la facilidad para desarrollarse en los grupos. Y nos sirve porque los discipulamos y vemos también en qué áreas necesitamos capacitarlos si se requiere. Amén. También en las células se profundiza la transferencia de la visión. Se ha hablado aquí del legado. Se ha hablado del legado mucho y ese es el tema de este evento, ¿verdad? Le compartí hace rato a nuestro hermano Germán, hermano Armando, que estábamos en la mesa. Le compartía que hace años, en mi caso, les platiqué que yo trabajé 28 años al lado del pastor Israel. Y en un congreso de crecimiento que hicimos, donde trajimos a Edmundo Guillén allá a Villahermosa, yo estaba adelante, el hermano Edmundo no me conocía, no sabía quién era, y se acercó a mí y me dijo, tú eres Josué. Y me dio esta palabra, a ti te va a tocar desarrollar visiones que no nacieron en tu corazón. Y bueno, en ese momento quizás eso no representó mucho para mí. Pero antes de morir el pastor Israel grabó un audio para mí y me dice, Gilbert, tú eres Josué. Y otra vez, ¿no? Y la palabra que él me dijo, a ti te va a tocar llevar al pueblo a la tierra prometida. Y ya me habló de las implicaciones que se iba a tener respecto a la institución. Y me dio instrucciones que nos llevaron a lo que ahora somos. En las células, hermano, tiene que haber transferencia de la visión. O sea, ¿por qué las iglesias celulares pueden mantener la pasión durante mucho tiempo? Porque eso se tiene que estar transfiriendo. Bueno, ¿sí o no la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en qué? Aumento. No dice que va menguando. Si somos apasionados por Cristo, la pasión no debe menguar, debe crecer. Amén. Y es lo que tenemos que transmitir, que esa pasión se mantenga viva. Y tiene mucho que ver todo lo que... Hermano, si alguien se cansa de servirle a Cristo, entonces no lo está sirviendo por amor. Porque hemos manejado, ¿no?, la cuestión del cansancio y el liderazgo. Decía el pastor Israel, el premio, decía él, para los que trabajan en el Señor es más trabajo, decía.
Y es cierto. Pero tenemos que aprender a transferir eso, esa pasión, ese dinamismo. Nosotros como pastores somos claves en eso, porque la gente nos observa, nos ve. Yo escuchaba la otra parte, ¿no? De un pastor que dice que programó en su iglesia oración a las 3 de la mañana, creo que de 3 a 5. Y se levantaba y abría el templo y entraban los hermanos a orar. Y dice que se ponía en el altar y se arrodillaba, pero al rato dice, abrían los ojos y el pastor ya no estaba. Dejaba a los hermanos orando. Se iba a dormir y al rato regresaba a cerrar el templo. Hasta que lo cacharon y le dijeron que no estaba orando. Amén. La gente nos ve, nos observa y créame que cuando podemos ser modelo para ellos, hermanos, es muy bonito. Amén. Entonces acuérdense, hay que transferir la visión de manera correcta. También en la célula se da el entrenamiento práctico integral para producir un obrero idóneo. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar observando, lo vamos a ver, vamos a estar seguros que esa persona, cuando ya lo nombremos líder, no va a fallar porque aprendió bien, porque lo enseñamos bien. Yo tuve la dicha de enseñar a mis 3 hijas, las enseñé a manejar a ellas en vehículo estándar. Hubo una que me costó un poquito más para enseñar, pero hoy día yo puedo ir con confianza con ellas, con cualquiera de ellas, y sé que no van a hacer algo incorrecto porque las enseñé bien. Amén. Y cualquiera de ellas toma el vehículo, chico, grande, lo que sea, y lo manejan bien porque sé cómo les enseñé. Entonces yo creo que es lo mismo en la iglesia, en los grupos. Si nosotros enseñamos bien a la gente, hermanos, no vamos a tener temor de que de repente se nos levante alguien y nos divida la iglesia. Amén. Entonces se va formando esa lealtad con el liderazgo. No va a faltar, o sea, no crea que estamos exentos de eso. Puede pasar, pero créanme que si algo así sucediera, no es mucho el daño que nos van a hacer. ¿Por qué? Porque hay más gente que, si se forma bien, es leal, te va a saber honrar, te va a cuidar las espaldas, siempre porque trabajaron contigo, se forjaron contigo. Amén. Entonces, ese es algo muy bonito que pasa también dentro de este sistema. Y la fase 4 es enviar. Es cuando cada persona ya discipulada es enviada para cumplir con su misión. Se multiplica la célula, y esto hay que saber hacerlo, porque hasta la multiplicación tiene su chiste. Antes pasaba, por ejemplo, y a nosotros nos pasó, que algunos líderes decían, bueno, los que empezamos el grupo nos quedamos en uno y los nuevos en otro, y ese es un error terrible. ¿Por qué? Porque los nuevos no aguantaban y fracasaban. Nosotros aprendimos que cuando multiplicamos un grupo, vamos a suponer que los hermanos de aquí, los 6 que están aquí, cada uno tuvo un hijo espiritual. Entonces Neftalí con su hijo espiritual, el hermano con su hijo espiritual, la hermana con su hijo espiritual, forman un grupo. Y los mismos los hermanos acá. O sea, no quitar al padre espiritual del acompañamiento con su hijo espiritual. Esa es clave para que los grupos se mantengan y se consoliden después de una multiplicación. Es muy importante. Bien, ¿cuáles son los ciclos que se dan dentro del proceso? Amén. Ya dijimos, varía mucho de acuerdo a la visión del pastor o de la institución o lo que sea. Yo les expliqué por qué razón nosotros hacemos 2, pero si usted quiere hacer 3, si quiere hacer 4, había una iglesia que hacía 6 en el año, y sí tuvieron un crecimiento exponencial, pero así como creció, también decayó, porque era cada 2 meses, se imagina. En 2 meses estaban bautizando gente y agarraban otros, y así. Y decía alguien, un pastor expresaba, no, dice, todos dejan a la gente jugueteada de evangelio, decía, no, porque era verdad, porque no los terminaban de afirmar. Entonces, nosotros hacemos 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos, y la razón por la que les explicaba, ¿no? 2 ciclos,
tiene que ser un proceso que no es improvisado, que nos permite evangelizar a los familiares, a los amigos, a las amistades, a los vecinos, a los compañeros de trabajo y cualquier persona espontánea que pueda surgir. El ciclo evangelístico, que es lo que desarrollamos, es el proceso de desarrollo. Algunos le han puesto verbos, le han puesto hasta 16 verbos y todo. Es un caminito por el que pasamos a las personas, una senda, no sé, como usted le quiera llamar. Y aquí la idea es desarrollar tareas específicas de evangelismo de forma estratégica. Aquí lo que se busca es que el evangelismo sea programado, sea deliberado, que seamos, como dijera yo, que busquemos pues a propósito desarrollar todo esto, pero se tiene que estar supervisando, se tiene que estar insistiendo en esto. Nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es que tenemos un ministerio que le llamamos Ministerio de Conexión, y ese Ministerio de Conexión, que nació a raíz de esta necesidad, es el encargado de que cuando tenemos un evento puente, ellos tienen el listado de todos los que se entregaron a Cristo, y su tarea de ellos es estar llamando para que las personas vivan su proceso. Nosotros, desde que los llevamos a recibir a Cristo, les compartimos un material que se llama Mis Primeros Pasos, que ese es lo esencial, ¿verdad? Pero acompañado de eso, y Mis Primeros Pasos es como un pretexto nuestro para acercarnos a la persona y empezar a establecer un evangelismo sistemático con ellos. Y nos sirve para dos cosas. Una, para que la persona se haga el compromiso de recibirnos cada semana, pero también para que el miembro de iglesia, el hermano de la célula, se haga también a esa responsabilidad de atender a la persona. Amén. Entonces es a propósito que lo hacemos esto. Ahora, la clave de este ciclo no son los eventos que propone, sino el proceso de la atención personalizada. Eso es lo que se busca, que haya atención personalizada. Y hermanos, en eso tenemos que ser insistentes. No vamos a lograr, yo creo que nunca vamos a lograr que el 100% de la membresía de una iglesia se involucre en esto. Nosotros, a pesar de que llevamos años con esto, luchamos, porque hay gente que, a pesar de que se está insistiendo, por acá les entra y por acá les sale. No quieren. Pero no por los que no quieren nos vamos a detener, vamos a ir con los que quieran, amén, en el nombre del Señor. Entonces, se fortalece cada actividad, cada ciclo, entonces, con eventos. Pero dijimos, lo importante no es el evento, sino la atención personalizada. El desafío del proceso de estas semanas es atender de forma personalizada a cada persona contactada para llevarlo por la enseñanza de cada una de las semanas. Por ejemplo, nosotros tenemos las 6 semanas normales que se usan. Tenemos la semana de clamar, de anotar, de contactar, de confirmar, de guerrear y de llevar, que son las 6 semanas para el evento que le llamamos Fuente de Salvación. Algunos le llaman Fiesta del Amigo, Día del Amigo. Y algo que nosotros aprendimos y que siempre enseñamos desde la perspectiva nuestra, porque no sé si algunos se acuerdan que la Fiesta del Amigo se había vuelto un banquete de caché. ¿Y para quién era el banquete? Para la iglesia, porque no llevaban amigos. Cuando llegué a Houston y les dije que íbamos a hacer el primer evento, ya me estaban diciendo de rentar la mantelería, la loza, y les dije, no, es que no se da comida en el evento. Y ahí chocamos tantito porque ellos venían con su pastor que tenían, así venían. Y cuando yo les dije que no era así, que sí íbamos a preparar una torta, una botana y un refresco, pero eso era todo lo que íbamos a dar. Nada de rentar loza, nada de eso. Que lo importante del evento era el programa, la palabra y que recibieran a Cristo. Amén. Entonces, no nos perdamos de vista. Lo importante no es el evento, sino la atención personalizada. Amén. Ahora, ¿cuál es la importancia de los procesos en el ciclo?
¿Por qué le llamamos proceso? Porque los procesos nos conducen a una serie de acciones que determinan un fin o un propósito. Cada vez que nosotros arrancamos un ciclo, yo le digo a los líderes, lo importante de esto es que hagamos bien el proceso, porque si hacemos bien el proceso, vamos a tener un buen suceso. Es decir, si yo desde el inicio me preocupo por orar, por anotar, por contactar, por confirmar, por hacer la guerra espiritual y por llevar a los amigos, el evento Fuente de Salvación va a ser un éxito. Y miren, cada vez que tenemos evento Fuente de Salvación, antes teníamos que rentar sillas porque no nos alcanzaban. Ahorita, gracias, le dije a los hermanos, vamos a comprar sillas, no vamos a estar rentando cada vez. Entonces, cada evento ponemos 1000 sillas porque casi se nos llenan. Amén. Entonces, atraemos la gente, pero eso no lo es todo. De esos 200, 300, 400 amigos que lleguen, no se van a quedar todos. Pero la semilla la sembramos. Amén. Nosotros sabemos que de ahí, en el año quizá, de todos los que lleguemos, vamos a lograr rescatar 100 personas que las vamos a bautizar, a discipular, porque se da eso en el proceso. Y eso que estamos atentos. Imagínense si lo hiciéramos así nada más sin planificarlo, no tendríamos esos resultados. Entonces es muy importante porque, como dijimos, nos llevan a un propósito. Y aquí el propósito es ganar almas para que sean salvas. Amén. Y buscamos un resultado, y ese son los bautismos. Nosotros hemos bautizado hasta 80 personas en una fiesta de cosecha, en esta nueva etapa. Pero antes, por 3 ocasiones, bautizamos 250 personas en cada evento. Entonces, la verdad que es muy bonito, pero sí requiere mucho trabajo, mucho enfoque en todo lo que se hace. Amén. Muy bien. El ciclo de consolidación. La consolidación es el corazón del crecimiento. Esa es la parte que hace la diferencia entre los que ganan y crecen y los que ganan y no crecen. La consolidación es la parte que muestra la diferencia entre los que tienen células y los que tienen un sistema de células. Porque las células sin un sistema se reduce a grupos, a pequeños grupos nada más, con intenciones distintas. A diferencia del sistema que no solo se enfoca a ganar, sino a consolidar, a discipular y a enviar. Tiene que ser completo el paquete. Porque si solo nos enfocamos en ganar, mire, si nos enfocáramos en ganar, podemos hacer un evento puente cada 2 domingos y se nos llena el templo. Pero como esa gente no vamos a llevarlas en un proceso, así como llegaron, se van a ir. No sé cuántos se acuerdan cuando arrancó el programa Excelencia de los cultos de invitados. ¿Sí se acuerdan? Los que vivieron esa etapa. Yo era el responsable del culto de invitados. Hermano, predicando, fíjense, a mí, yo tuve una experiencia bonita. Predicando, yo vi al diablo llorando en el altar. Era un señor que le apodaban el diablo, ¿no? Me daba risa porque el que leyó me decía, hiciste llorar al diablo, me decía. Bueno, fíjese, yo era el responsable del culto. Y mire, llevábamos gente, hermano, porque en ese culto solo iban los hermanos que llevaban amigos. Eran los únicos que podían, ese era exclusivo. La entrada a ese culto era un amigo. Y funcionó. Funcionó. A mí me tocó ver el templo llenarse, al punto que tuvimos que poner un cañón en la parte de arriba, con bocinas, porque la gente que no entraba acá en el culto lo mandábamos al segundo nivel, que viera la prédica y todo por cañón. Amén. Lástima que no se le dio continuidad a ese programa, pues lo cambiaron, pero a nosotros nos estaba funcionando. Pero faltaba la parte para consolidar, para discipular, que era la parte de los grupos, de las células. Nosotros
en el 2004 empezamos a hacer encuentros. Miren, nosotros llevábamos 100, una locura, llevamos una ocasión 380 personas al encuentro. Hermano, era una locura eso. Crecimos. Les dije que llegamos a hacer 6 cultos en un templo que era pequeño. Pero nos faltaba esta parte. Cuando llegó esta parte fue que la iglesia se empezó a consolidar. Se complementó. Sí, esto vino a amarrar el crecimiento. Por eso, la visión celular tiene muchos recursos de los que se tiene que auxiliar. Y hermano, aquí se activan muchos ministerios. Porque aquí por ejemplo, se activa mucho el ministerio de intercesores, maestros de niños, de adultos, de discipulado, consejería, muchos ministerios que son importantes para amarrar todo ese crecimiento que tenemos a través de los grupos. Entonces, es bonito porque a través de todo esto, la iglesia se consolida también, porque la gente se involucra. Hermano, ¿quiere usted que la gente se quede en su iglesia? Póngala a trabajar. Amén. Usted vea que la persona a la que usted, no importa que esté nuevo, porque a veces decíamos, no, que está muy nuevo, no le puedo dar un ministerio. Denle ministerio, hermano. Se va a quedar en la iglesia. Se va a quedar en la iglesia porque tiene algo que hacer en la iglesia. ¿Sabe por qué mucha gente se va de la iglesia? Porque no encuentra su propósito. Pero cuando encuentran su propósito, se quedan. Yo estuve con el pastor Elías Páez hace 2 años. Él tiene un crecimiento muy bonito a través del sistema celular. Y nos presentaron un ministerio de muchachos de los que pintan bardas, no sé cómo le llaman. Grafiteros. Amén. Tienen un ministerio de eso. Se van los muchachos y dicen que pintan grafitis donde van, pero ya con mensajes de salvación. Y de esa manera atraen a esos muchachos también que están ahí en la calle. Entonces, el trabajo nos va llevando a abrir ministerios nuevos. Y la iglesia tiene que tener una mente abierta porque nos va a llegar de todo, hermano. Amén. Nos va a llegar de todo. Estaba escuchando, les dije que me moví mucho aquí en México y en Estados Unidos. Y en una iglesia tradicional escuchaba que llegó una señorita, una mujer. Bueno, ya no era señorita porque era prostituta. Y llegó a la iglesia, pero llegó con su ropa de trabajo. ¿Sabe qué hicieron los hermanos? La pararon ahí en la puerta, le fueron a comprar ropa para que pudiera entrar al templo. Siguiente domingo ya no regresó. Amén. Entonces, los grupos, cuando los enfocamos en la consolidación, tenemos que enseñarle a la gente, hermano, que la gente va a llegar de diferente manera. Y nuestro trabajo es ver la transformación que Dios hace en la vida de ellos. Amén. La consolidación empieza después del bautismo. Bueno, a veces hay gente que no se puede bautizar, pero que se convierte antes de bautizarse. A veces cuando tienen problemas legales, por ejemplo. Yo a veces he estado en esa lucha y le digo, pero vamos a bautizar a todos, ya así. No sé si en el tiempo de Jesús había registro civil, no sé si había. Amén. ¿Y los bautizas? A veces sí. Depende cómo lo veamos. Ok. Cuando la persona se bautiza, entonces hay que ayudarlos a mantener firme su decisión del bautismo y se les imparte una serie de enseñanzas para hacer sólida su vida espiritual. Aquí es donde empieza ya todo el discipulado formal. Ahora, consolidar de inmediato se tiene que hacer para no dar lugar a Satanás. ¿Por qué? Porque las personas que están viniendo a la iglesia por vez primera son las que tienen más luchas. Y ahí es donde se necesita nuestro acompañamiento. Ahí es donde se necesita que nosotros estemos pegados a ellos y no abandonarlos. Hermano, cuando se me acabe mi tiempo, me dice si termino. 5 minutitos, ok. Consolidar ya sabemos que es que las personas ganadas sean afirmadas en su fe y carácter como cristianos, que sean sólidos en su creencia y conocimiento adquirido como creyentes,
Además de que sean estables en la iglesia, que tengan sentido de pertenencia, que vivan y hagan lo que Jesús nos demanda. Eso es importante. A veces nosotros, y lo hacíamos antes, cargábamos a la gente de reglas, que el velo, que la falda, que la pintura, que las alhajas, que el pelo, y los cargábamos de reglas. Y yo escuché a alguien hablar de la consolidación y ponía el ejemplo de David, cuando Saúl le pone todo aquello, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo David? Yo no puedo caminar con esto. Y yo creo que hay mucha gente que llega a la iglesia que lo cargamos de todo y dice, así yo no puedo, mejor me regreso donde estaba. O fácil, buscan una iglesia donde sí lo acepten como es. Amén. Y por eso perdemos tanta gente a veces, porque todavía no abrimos nuestra mente y nosotros queremos cambiar a la gente sin darnos cuenta que esa es una obra exclusiva del Espíritu Santo. Amén. Pero eso lo hacíamos antes, ya no, gracias a Dios, ya nos convertimos. Amén. Ahí andamos. El proceso del ciclo de consolidación también se divide en etapas. Está la etapa de maduración, la etapa de integración y la etapa de ubicación. Bueno, algunos dan algunas lecciones en este proceso, pero lo importante es que se haga esto, que de verdad vivamos estos procesos y llevemos a la gente a una transformación. Amén. Y en todo esto se tiene que involucrar el padre espiritual, no necesariamente el líder, el padre espiritual. Por eso tenemos que enseñar a la gente de la iglesia que trabaje, que desarrolle sus dones, que desarrolle su ministerio. No va a ser la carga solo para el líder, hermano. Si el líder lo cargamos con que tenga que hacer todo este trabajo, entonces sí lo vamos a explotar. No va a aguantar, va a renunciar porque se va a estresar. Entonces, el trabajo del líder es moderar para que todo el grupo se involucre. Y ya dije, no va a lograr que todo se involucre, pero él va a saber con quiénes va a contar. Y a esos es a los que va a poner a trabajar. Amén. Bueno, ya no voy a mencionar las etapas, cada una, pero yo creo que nos da una idea, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ser. Y el último es el ciclo de capacitación. Yo creo que entendemos, ¿no?, que la capacitación tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con talleres, tiene que ver con retiros. Por ejemplo, nosotros después del encuentro a la gente nueva, después de un año, los llevamos a, muchos le llaman el retiro salsa, ¿verdad? Es el llanto del estéril. ¿Y cuál es el llanto del estéril? Pues llevar a la gente a que entienda que vino aquí a la iglesia, pero que no tiene que ser estéril, tiene que dar fruto. Amén. Y cuando enseñamos eso y somos insistentes en eso, logramos que la gente se comprometa también. Amén. Bueno, yo termino aquí. Si no discipulamos a las personas que ganamos, si no las consolidamos, entonces el proceso no va a estar completo y no se va a dar la multiplicación y la expansión celular. Es bonito cuando pasa esto, hermano, pero mire, todo esto tiene su chiste, porque si nosotros tenemos en mente, tenemos la visión de crecer, de multiplicarnos, no podemos detenernos a esperar que se dé la multiplicación para preparar líderes. A la par que estoy creciendo, estoy preparando líderes. Estoy preparando mi estructura del crecimiento. Me estoy preparando para el crecimiento. Y es lo que dice el profeta Isaías. ¿Qué dice el profeta Isaías? Ensancha el sitio de tu tienda, alarga tus estacas, porque vas a crecer, te vas a multiplicar. O sea, ¿y cómo lo traduciríamos esto nosotros en nuestra experiencia? Bueno, yo le dije a la iglesia, vamos a crecer. Teníamos 700 sillas, compramos 250 más. Amén. Vamos a crecer, establecimos la escuela de líderes, estamos preparando líderes. Vamos a crecer, tenemos 2 escuelas establecidas para la gente que tiene aspiración al ministerio también. Entonces, si pensamos en expansión, si pensamos en la multiplicación, tenemos que prepararnos. Amén. Porque cuando llegue la multiplicación, no nos va a encontrar desprevenidos, sino nos va a encontrar bien preparados, en el nombre del Señor. Dios los bendiga, espero que haya sido de edificación para ustedes. Amén.